Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este nuevo video para el canal. El día de hoy veremos el capítulo 6 de nuestro libro Neuroanatomía de Snell, Núcleos de nervios craneales. Comenzamos rápidamente con el primer par craneal, el nervio olfatorio. Aquí podemos ver el nacimiento del nervio olfatorio, justo por encima de esta estructura denominada cornete superior. Esta ilustración nos permite ver más de cerca a las células olfatorias, que van acompañadas de células de sostén y células basales. Estas células olfatorias poseen dos prolongaciones, una periférica y una central. La prolongación periférica termina en una estructura denominada pelo olfatorio y la prolongación central hace sinapsis con las células mitrales, formando una estructura denominada glomérulo sináptico. Además, estas células mitrales también hacen sinapsis con otro tipo de células, como las células en penacho o las células granulares. Aquí podemos apreciar una vista inferior de la masa encefálica, en donde se encuentra y se puede apreciar muy bien al bulbo olfatorio, que también se puede ver aquí. Este bulbo olfatorio da el nacimiento del tracto olfatorio, que comienza del bulbo olfatorio y va hasta esta región, que sería la zona posterior e inferior del lóbulo frontal. Las fibras de este tracto olfatorio se dividen al llegar a esta zona denominada sustancia perforada anterior. Se dividen en estría medular y estría lateral. La estría medular sirve para hacer una conexión con el bulbo olfatorio contralateral y la estría lateral sirve para enviar información a esta zona, al área olfatoria primaria y después al área olfatoria secundaria. Cabe recalcar que estas fibras están cubiertas de neurolemocitos. Ahora pasemos al segundo par craneal, el nervio óptico. Aquí podemos ver la ilustración que nos ayudará a explicar este par craneal. Cuando la información visual vista en los campos visuales llega a la retina, esta información es interpretada por ciertas neuronas. Primero por los fotorreceptores, conos y bastones, que hacen sinapsis con las neuronas bipolares y estas con las células granulares. Los axones de estas células granulares convergen en el disco óptico, dando lugar así al nervio óptico. Este nervio óptico decusa en el quiasma óptico y da lugar al tracto óptico, cuyas fibras hacen sinapsis en el cuerpo geniculado lateral y dan lugar así a las radiaciones ópticas, tanto superior como inferior o temporal, y llevan la información a la corteza visual, el área 17 de Brodmann, y esta información es interpretada por la corteza de asociación visual, áreas 18 y 19 de Brodmann. En esta ilustración extraída del Waxman se pueden apreciar ciertos colores. Esto corresponde a la visión binocular, detallada también en un apartado del Snell. En esta visión binocular nos mencionan que los semicampos derechos, en este caso los azules, se proyectarán en la corteza visual izquierda y los semicampos visuales izquierdos, en este caso de rojo, se proyectarán en la corteza visual derecha. Es por esto también la distinción de las fibras en no punteadas y punteadas. Por ejemplo, si seguimos a este hemicampo, que sería el hemicampo derecho hacia temporal, hacia el lóbulo temporal, por tanto, hemicampo visual derecho y temporal, este se proyectará en esta hemirretina, la hemirretina contralateral, que sería la hemirretina del globo ocular derecho, hemirretina derecha hacia nasal, en mi retina nasal derecha. Cuando la información de este hemicampo llega aquí, se transporta por estas fibras no punteadas. Luego pasa al cuerpo geniculado lateral y después a la corteza visual izquierda. Y de esta manera, si seguimos todas las fibras, pues detallaremos la visión binocular. Cabe mencionar también que es importante tener en cuenta que los tractos ópticos reciben información de ambos globos oculares. Esto será interesante e importante para entender ciertas patologías y también para entender algunos reflejos que se mostrarán más adelante en este video. Ahora pasemos a los reflejos visuales. Comencemos con el reflejo luminoso. Este consiste en la constricción de la pupila
ante un evento en el cual alumbremos algún globo ocular con una linterna o con una luz suficientemente potente. Este reflejo normalmente se evalúa en un chequeo médico normal y también se puede observar en algunos deportes, como por ejemplo el box, cuando se evalúa la integridad del tronco encefálico y de la vía óptica en general. Bien, entonces, si detallemos el reflejo luminoso sería de la siguiente manera. El haz de luz intenso ingresaría por el globo ocular, después la información pasaría por el nervio óptico, decursaría en lo que sería el quiasma óptico y después pasaría al tracto óptico. De este tracto óptico, parte de las fibras se desviarán y no pasarán por la vía mencionada anteriormente, sino por esta vía. Harán sinapsis justo en esta estructura, en el núcleo pretectal, y después de este núcleo pretectal se repartirán fibras hacia ambos núcleos parasimpáticos o núcleos de Edinger-Westphal, que pertenecerían al tercer par craneal. Después las fibras pasarían al ganglio ciliar, ambos ganglios ciliares, y después inervarían al músculo constrictor de la pupila, que se ubican en el iris. Muy bien, ahora pasemos al reflejo de la acomodación. Este reflejo es importante para poder observar objetos cercanos y consiste en tres eventos: convergencia de los globos oculares por medio del músculo recto medial, constricción de la pupila o miosis y abombamiento del cristalino. Cuando observamos un objeto cercano, la información es captada por ambos globos oculares. Esta información viaja por la vía normal mencionada anteriormente, por esta vía pasaría hasta el cuerpo geniculado lateral, después corteza visual, a ambos campos oculares frontales y después veremos que hace sinapsis en dos núcleos, en los núcleos parasimpáticos y en los núcleos oculomotores principales. Podemos ver que de ambos núcleos salen fibras que viajan por el tercer par craneal. Las fibras desde el núcleo parasimpático llegarían al ganglio ciliar e inervarían al músculo ciliar y al músculo constrictor de la pupila. Inervan al músculo ciliar para realizar el abombamiento del cristalino y al músculo constrictor de la pupila para realizar la miosis. Y por este lado, estas fibras inervarían a este músculo que sería el recto medial para realizar la convergencia de los globos oculares, es decir, que ambos globos oculares miren a esta zona, a la zona medial. Bien, ahora pasemos al reflejo corneal. Este reflejo consiste en el cierre de los ojos ante la estimulación de la córnea, ya sea por tocamiento por un objeto, entre otros, y se da de esta manera. Cuando la córnea es tocada o es afectada de alguna manera, esta información es llevada por el ramo oftálmico del nervio trigémino, ojo, ya no por el segundo par craneal, sino esta vez por el quinto, la primera rama del quinto par craneal. Esta información es llevada al núcleo sensitivo principal y después, por medio de el fascículo longitudinal medial, se conectaría con el séptimo par craneal, el nervio facial, para inervar al orbicular del ojo y de esta manera realizar el cierre de los ojos. Bien, ahora pasemos al reflejo corporal visual. Este reflejo se puede observar en un partido de fútbol común. Por ejemplo, cuando un balón de fútbol llega a mucha velocidad hacia nuestro rostro y nosotros somos inexpertos en jugar este deporte, automáticamente nuestro cuerpo reacciona, ya sea cubriendo nuestro rostro con nuestras manos, ya sea poniéndonos en una posición fuerte para no tambalearnos, para no tumbarnos, cerrando los ojos o tal vez frunciendo el ceño. Entonces, cuando esa información es interpretada por los globos oculares, pasa por el nervio óptico, quiasma, tracto óptico y se desvía una cierta cantidad de fibras, haciendo sinapsis en el colículo superior con los fascículos tectomedular y tectoespinal. Estos fascículos llevan información a dos puntos: a los núcleos motores de otros pares craneales y a las motoneuronas del cuerno anterior de la médula espinal. A los núcleos motores de los pares craneales para realizar algunos eventos mencionados, como por ejemplo la acción de cerrar los ojos, la acción de fruncir el ceño, ambas acciones realizadas por el séptimo par craneal, entre otros pares craneales.
y se lleva información también a la motoneurona del cuerno anterior de la médula espinal para realizar los movimientos como cubrir la cabeza o la cara con nuestros brazos o posicionarnos bien para que el movimiento no afecte nuestro equilibrio, no nos tumbe. Bien, y ahora pasemos al reflejo cutáneo pupilar. Para este reflejo no hay una ilustración, pero consiste en la dilatación de la pupila debido a un estímulo doloroso. Cuando nosotros pellizcamos a nuestro amigo porque creemos que está soñando, por ejemplo, la pupila de este se dilatará. Esto se debe a que las fibras que captan el dolor del exterior están conectadas con las astas laterales de la sustancia gris de la médula espinal. Como sabemos, estas astas laterales dan lugar a fibras simpáticas y por tanto, si se conectan estas fibras dolorosas con las astas laterales en el nivel T1 y T2 de la médula espinal, estas darán lugar a fibras simpáticas que inervarán al ojo, realizando de esta manera la dilatación de la pupila. Bien, ahora pasemos al tercer par craneal, el nervio oculomotor. Este nervio posee dos núcleos, un núcleo principal que inerva los músculos extrínsecos, excepto el oblicuo superior, inervado por el nervio troclear, y el recto lateral, inervado por el abducens. También tenemos el núcleo parasimpático, que inerva el músculo longitudinal del iris y el ciliar. El longitudinal era para la constricción de la pupila o miosis y el ciliar era importante para la acomodación. Bien, aquí podemos ubicar el núcleo oculomotor principal, pero antes debemos detallar que en mi edición del libro había un error. Tal vez en tu edición este error esté corregido, no lo sé, verifícalo, pero había un error en cuanto a los nombres y en cuanto a la ilustración también. El colículo superior debería estar en reemplazo del núcleo pretectal y al revés. Bueno, obviando ese error, continuemos. Aquí tenemos, como ya dijimos, el núcleo motor principal. Tenemos eferencias hacia los músculos extrínsecos, menos el oblicuo superior y el recto lateral. Y tenemos aferencias del colículo superior. Esta aferencia es importante para el reflejo ya mencionado, el reflejo corporal visual. También tenemos aferencias obviamente de la corteza cerebral. Esto debido a que necesitamos un movimiento voluntario, un acto voluntario para realizar el movimiento de los músculos extrínsecos, porque obviamente necesitamos de la corteza para dirigir nuestros ojos ante el objeto o cosa que queremos ver. Y también tenemos aferencias del fascículo longitudinal medial. Esto para realizar la mirada conjugada, por ejemplo. Bien, ahora pasemos al núcleo parasimpático o de Edinger-Westphal. Como ya dijimos, tiene eferencias primero hacia el ganglio ciliar y después hacia los músculos longitudinal y ciliar que se ubican en el globo ocular, el longitudinal en el iris y sirve para la constricción de la pupila y el ciliar para realizar el reflejo de la acomodación. Bien, aquí podemos observar aferencias del núcleo pretectal, esto para realizar el reflejo luminoso, y también aferencias de la corteza, esto debido a que la acomodación es precedida por un acto voluntario. Recordemos que la acomodación era el hecho de observar un objeto cercano. Entonces, para ubicarnos en este punto de estar observando un objeto cercano, requerimos de un acto voluntario y por eso la acomodación estaría precedida de un acto voluntario y por tanto también este núcleo parasimpático recibiría aferencias de la corteza cerebral. Ahora pasemos al cuarto par craneal, el nervio troclear. Este nervio posee un solo núcleo, el núcleo troclear. Posee eferencias para el oblicuo superior que realiza tres tipos de movimientos: intorsión, el globo ocular, depresión y abducción. Bien, estas eferencias se pueden apreciar en la ilustración por aquí. Estas eferencias decusan justo en este punto y salen por detrás, por la zona posterior de todo el tronco encefálico. Es el único par craneal que sale por la zona posterior. Bien, en cuanto a las aferencias, tenemos aferencias de la corteza cerebral debido a que el oblicuo superior pues es estriado. También requerimos aferencias del colículo superior. Esto debido a que el cuarto par craneal también participa en el reflejo corporal visual. Los ejemplos mencionados para explicar este reflejo eran el hecho de recibir un balón
y cubrirnos la cara, cerrar los ojos, fruncir el ceño, etcétera. Pero este ejemplo segregaría un evento en el cual nuestros ojos detectan involuntariamente un objeto volador o un objeto en movimiento en general, y estos ojos, nuestros ojos, se redirigen automáticamente a este objeto en movimiento o a este objeto volador. Entonces, agregando este ejemplo, podríamos detallar bien esta conexión con el colículo superior y el cuarto par craneal. Además, requerimos una aferencia por el fascículo longitudinal medial para tener una conexión con los demás pares craneales. Bien, ahora pasemos al quinto par craneal, el nervio trigémino. Este posee 4 núcleos, de los cuales los 3 primeros son puramente sensitivos y el cuarto es puramente motor. Antes de detallar cada núcleo, debemos saber que este par craneal posee un ganglio, el ganglio trigémino o el ganglio semilunar. Podemos usar ambos nombres. Bien, comencemos entonces con el núcleo sensitivo principal, que estaría por esta zona, por el puente del tronco encefálico. Este núcleo se encargaría de recibir información del tacto y presión de esta zona inervada por el quinto par craneal. En cuanto al nervio espinal, este se llama así porque la zona inferior llega a ser parte de la médula espinal. Esta parte de este núcleo llegaría hasta el nivel C2 de la médula espinal y se encarga de recibir información del dolor y de la temperatura de esta zona facial. Ambos núcleos, tanto el núcleo sensitivo principal como el núcleo espinal, poseen sus neuronas pseudounipolares en el ganglio del trigémino. Sin embargo, el núcleo mesencefálico posee los somas de estas células pseudounipolares en el mismo núcleo y se encarga de recibir información en cuanto a la propiocepción de lo que sería la zona inervada por el trigémino. Bien, ahora pasemos al núcleo motor. Se encontraba por esta zona. Tenemos aferencias obviamente de la corteza. ¿Por qué? Porque el núcleo motor inervaría a los músculos de la masticación para realizar pues la masticación. Y también requeriríamos aferencias del núcleo mesencefálico. Esto para realizar el reflejo de la masticación, que consiste en la estimulación de la mandíbula causando el cierre por el reflejo mandibular. Bien, en cuanto a las aferencias, como ya mencionamos, tenemos a los músculos de la masticación, el tensor del tímpano, el velo del paladar, el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Aquí podemos apreciar la disposición de las fibras del nervio trigémino, y esta ilustración nos permite ver de una manera más práctica la inervación por parte de las ramas del nervio trigémino. Cabe recalcar que los dermatomas del nervio trigémino tienen muy poco solapamiento, a diferencia del solapamiento en cuanto a los dermatomas de las neuronas sensitivas de la médula espinal. Bien, ahora pasemos al sexto par craneal, el nervio abducens. Este nervio posee un solo núcleo y es puramente motor. Aquí podemos ver el núcleo del nervio abducens y aquí las eferencias hacia el músculo recto lateral, y sirve pues para realizar estos movimientos laterales de los ojos hacia la zona temporal. En cuanto a las aferencias, poseemos aferencias de la corteza, y como otros núcleos oculares también poseemos aferencias del colículo superior para el reflejo corporal visual explicado anteriormente, y para otros aferencias también del fascículo longitudinal medial para tener una conexión con los demás pares craneales, más en específico los pares craneales 3, 4 y 8. Pasemos a explicar el nervio facial. Este nervio posee 4 núcleos, un núcleo motor principal, 2 núcleos parasimpáticos y un núcleo sensitivo. El núcleo motor principal, ubicado en esta zona, daría lugar a eferencias que rodean el núcleo del nervio abducens, dando lugar a esta curvatura, denominada colículo del facial. Luego de que estas eferencias por parte del núcleo motor salgan del tronco encefálico, inervarían a los músculos del rostro, posibilitando así movimientos como el cierre de los ojos, una sonrisa o incluso un guiño.
Aquí podemos ver la salida de estas neuronas motoras. Cada ejemplo mencionado es voluntario. Es por esto que el núcleo motor principal requerirá de una aferencia por parte de la corteza cerebral. Pasemos ahora a los núcleos parasimpáticos. Tenemos al salival superior, que se encargaría de dar lugar a fibras que más tarde inervarían a las glándulas submandibular y sublingual por intermedio de este ganglio, el ganglio submandibular. También tenemos al núcleo lagrimal, que se encarga de dar lugar a fibras que inervarían las glándulas lagrimales y nasales por intermedio de este ganglio, el ganglio pterigo-palatino. Pasemos ahora al núcleo sensitivo, que vendría a ser parte del núcleo solitario, más en específico la zona superior del núcleo solitario, y recibiría fibras provenientes de los 2/3 anteriores de la lengua. Estas fibras pasan por el nervio lingual y poseen su soma en este ganglio, el ganglio geniculado. Esto debido a que estas fibras sensitivas, como las demás, están compuestas por neuronas pseudounipolares. Ahora pasemos al nervio vestíbulo coclear. Este está compuesto por otros dos nervios, el nervio vestibular y el nervio coclear. Comencemos con el nervio vestibular. Este se compone de cuatro núcleos: lateral, medial, superior e inferior. Aquí podemos ubicar a este complejo de núcleos vestibulares. Este complejo recibe aferencias del cerebelo y también del utrículo, sáculo y conductos semicirculares provenientes del vestíbulo. Este vestíbulo da lugar a neuronas pseudounipolares cuyos somas están en el ganglio vestibular y después harán sinapsis en este complejo de núcleos vestibulares. En cuanto a las eferencias, tenemos eferencias hacia el fascículo longitudinal medial para tener una conexión con el tercer, cuarto y sexto par craneal. También tenemos eferencias hacia los miembros y tronco por intermedio del fascículo vestíbulo espinal. Esto importante para mantener el equilibrio, como por ejemplo cuando nos inclinamos, se estimulará esta vía del fascículo vestíbulo espinal para llevar información y órdenes hacia los miembros y tronco y mantener el equilibrio. También tenemos eferencias hacia el cerebelo y también hacia la corteza por intermedio de una sinapsis en el tálamo. Esto es importante para llevar la información de la posición y ubicación de la cabeza, que es para lo que sirven los conductos semicirculares y el utrículo y sáculo. Pasemos ahora al nervio coclear, que posee núcleos anteriores y posteriores, que se ubican justo por esta zona. Ambos núcleos reciben aferencias de la cóclea, más en específico del órgano de Corti. El órgano de Corti da lugar a neuronas pseudounipolares que poseen sus somas en el ganglio espiral de la cóclea. Después, estas neuronas hacen sinapsis en los núcleos anteriores y posteriores y después darán lugar a otras neuronas que llevarán la información a los núcleos tanto del cuerpo trapezoide como del núcleo olivar superior. La mayoría de fibras seguirá hacia contralateral y una minoría hacia ipsilateral. Sea como sea, estas fibras ascenderán por intermedio del hemisco lateral. Algunas de las neuronas del hemisco lateral tendrán conexiones en núcleos denominados núcleos del hemisco lateral. Estas neuronas del hemisco harán sinapsis en el colículo inferior del mesencéfalo y después en el cuerpo geniculado medial, y la minoría puede ir directamente hacia el cuerpo geniculado medial. Sea como sea, más tarde llegarán hacia la corteza auditiva, áreas 41 y 42 de Brodmann, y también hacia el área de asociación auditiva para asociar la información captada con información guardada en la memoria. Bien, pasemos ahora al nervio glosofaringio. Aquí podemos ubicar cuatro núcleos. Comenzamos entonces con el primero, el núcleo motor principal, que corresponde al ambiguo y lo podemos ubicar por esta zona. Este núcleo inervaría al estilofaringio, que es un músculo de la deglución y fonación,
Ambas funciones son voluntarias, por tanto recibiríamos aferencias de la corteza cerebral. En cuanto al núcleo parasimpático, que corresponde al salival inferior, lo podemos ubicar por esta zona. Este núcleo inervaría a la parótida por intermedio del ganglio óptico y recibirá aferencias del hipotálamo, ya que este es un centro regulador autónomo. Además, también recibiremos aferencias por parte del sistema olfativo, esto para dar lugar a la reacción de salivación ante un evento en el cual podamos oler un alimento que probablemente sea agradable. Pasemos ahora al núcleo solitario. Este núcleo, ubicado por esta zona, se encargaría de recibir aferencias provenientes del gusto, más en específico del tercio posterior de la lengua, y también de la sensibilidad general del oído medio, faringe y epiglotis, además de los cuerpos y senos carotidios, importantes para la regulación de la concentración de gases y de la presión arterial. En cuanto a las eferencias, como la información proveniente del gusto llega hasta este núcleo, tendremos una eferencia hacia la corteza para procesar esta información gustativa. También tendremos eferencias hacia el núcleo ambiguo y hacia los centros respiratorios para procesar la información proveniente de los cuerpos y senos carotidios. Pasemos ahora al núcleo sensitivo, que correspondería al espinal del trigémino, ubicado por esta zona. Este núcleo recibiría aferencias de la sensibilidad general del tercio posterior de la lengua y del paladar blando. Bien, ahora pasemos a explicar el nervio vago, que corresponde al décimo par craneal. El término vago no debe entenderse como el término común, que es el de pereza, sino como el término menos común, que es el hecho de vagar. Se denomina vago porque vaga por las vísceras tóraco-abdominales. Comencemos entonces con los núcleos. En cuanto a los núcleos, el libro nos menciona que este par craneal posee 3 núcleos. Sin embargo, llega a mencionar un núcleo adicional, que sería el espinal del trigémino. Comencemos entonces con el núcleo motor principal, que correspondería al ambiguo y se ubicaría por esta zona. Este inerva a los músculos de la deglución y fonación. Y en el caso del nervio vago, hablaríamos de los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. Las funciones mencionadas, deglución y fonación, son voluntarias, por tanto, recibiríamos aferencias de la corteza cerebral. Pasemos entonces ahora al núcleo parasimpático, que se ubicaría por esta zona. Este núcleo se encarga de inervar a las vísceras tóraco-abdominales hasta el tercio distal del colon transverso. Y como es una inervación parasimpática, requerimos de una aferencia por parte del hipotálamo, ya que este era un regulador autónomo. Pasemos ahora al núcleo solitario. Como en el par craneal anterior, este recibirá información en cuanto al gusto, pero en este caso de la epiglotis y paladar blando. Además, también recibirá información de los senos y cuerpos aórticos. Esto importante para regular la concentración de gases y la presión arterial. En cuanto a las eferencias, requerimos una eferencia a la corteza por intermedio de una sinapsis en el tálamo para procesar esta información gustativa, y también eferencias hacia el motor dorsal del vago y el centro respiratorio, para de esta manera efectuar, regular y coordinar la información captada por parte de los senos y cuerpos aórticos. Por último, tenemos al núcleo sensitivo, ubicado por esta zona, que corresponde al espinal del trigémino, y este recibiría información en cuanto a la sensibilidad de la dura madre, conducto auditivo externo, que viene a ser parte y viene a cubrir todo el pabellón auricular y el oído externo, y también información en cuanto a la sensibilidad general del tímpano. Pasemos entonces ahora a hablar de los últimos pares craneales, el 11º y 12º par craneal, nervio accesorio e hipogloso respectivamente. Comencemos entonces con el nervio accesorio. En este nervio hablaremos de dos raíces, una raíz craneal y una raíz espinal. Aquí podemos ubicar ambas raíces, raíz craneal y raíz espinal. Se unen justo en este punto para salir por el foramen yugular e inervar las estructuras que mencionaremos posteriormente. Aquí tenemos al núcleo ambiguo, que vendría a ser parte del origen de esta raíz craneal, y como el núcleo ambiguo cumplía las funciones mencionadas anteriormente, deglución y fonación,
Ambas voluntarias recibirán aferencias por parte de la corteza cerebral por intermedio de fibras córtico-nucleares. Entonces las eferencias saldrían hacia estos músculos que cumplían la función de deglución y fonación ubicados en el paladar blando, faringe y larín. Pasando ahora a la raíz espinal, esta raíz se denomina de esta manera porque tiene su origen en núcleos espinales ubicados en los niveles C1 a C5 de la médula espinal. Aquí podemos ubicar estos núcleos en el asta anterior de esta sustancia gris e inervarían los músculos esternocleidomastoideo y trapecio para realizar las funciones del movimiento de los hombros, movimientos escapulares y también movimientos del cuello. Como estos movimientos son puramente voluntarios, recibiremos aferencias desde la corteza cerebral. Terminemos entonces con el 12º par craneal, el nervio hipogloso. Aquí recibiremos aferencias por parte de la corteza cerebral, esto debido a que al final la función de este núcleo motor llevará a cabo movimientos de la lengua. Para terminar, hablemos de esta clasificación. Esta clasificación ya no consiste en motora y sensitiva, sino en una clasificación mucho más específica. Para entender esta clasificación, se tuvo que dominar antes los pares craneales, para de esta manera asignar cada par craneal a una respectiva clasificación. Por ejemplo, si hablamos de fibras aferentes somáticas generales, hablamos de pares craneales que captan sensibilidad general. Por ejemplo, el quinto par craneal que captaba sensibilidad general del rostro. Ahora, si pasamos a fibras aferentes somáticas especiales, hablamos de pares craneales que se encargan de la audición, equilibrio y visión. Octavo y segundo par craneal. Si hablamos de fibras aferentes viscerales generales, hablamos, por ejemplo, del décimo par craneal que inervaba vísceras tóraco-abdominales. Y si hablamos de fibras aferentes viscerales especiales, estamos hablando de pares craneales que se encargan del olfato y gusto. Primero, séptimo, noveno e incluso décimo par craneal. Ahora, pasando a las eferentes somáticas generales, estaríamos hablando de pares craneales que inervan músculos estriados somáticos. Por ejemplo, el 11º par craneal que inervaba al esternocleidomastoideo y al trapecio. Ahora pasando a las eferentes viscerales generales, podemos asignar a esta clasificación al noveno par craneal, por ejemplo, porque inervaba a la parótida por intermedio de una inervación parasimpática. Por tanto, es correcto asignar este par craneal a esta clasificación. Y por último, a las fibras eferentes viscerales especiales, que corresponden a los músculos estriados del arco bronquial, músculos de la masticación, de la expresión facial, también músculos de la laringe y faringe. En esta clasificación entrarían, por ejemplo, el quinto par craneal, debido a que se encargaba de inervar los músculos de la masticación, al séptimo par craneal, ya que se encargaba de la expresión facial, al noveno y décimo par craneal, ya que inervaban estructuras asociadas a la faringe y laringe. Eso sería todo por este video. Recuerda suscribirte, darle like para estar atento ante la publicación de nuevos videos. Colocaremos una valla de 15 likes para el próximo video, para de esta manera saber que este tipo de videos ayuda a las personas. Además, recuerda que puedes dejar en los comentarios alguna sugerencia, alguna crítica constructiva e incluso destructiva para mejorar los videos de este canal.